Bueno, y los Juegos Olímpicos en Japón ya partieron. Desgraciadamente la selección chilena femenina de fútbol perdió su primer partido, pero hay una serie de conversaciones, discusiones sobre cómo van a materializarse hasta el final estos Juegos Olímpicos. Tienen algunos de los protocolos más estrictos que han habido, creo, nunca en materia deportiva. Y hay toda una discusión todavía porque se han presentado algunos casos de COVID en Japón en este contexto del mundo deportivo que llega allá. Y para eso nos va a hablar Raúl Sor. Raúl. Hola, Fernando. Sí, bueno, específicamente la última cuenta que había eran 90 casos de COVID de personas, de atletas y personas relacionadas a los Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos que ya están atrasados en un año, fueron postergados y que parecen caminar debajo de una nube oscura, porque tienen un percance tras el otro. Por cierto, el COVID es el más importante, pero en este último periodo, en la recta final, han renunciado 3 importantes funcionarios de los Juegos Olímpicos en Tokio. Primero, el director general tuvo que renunciar porque le imputaron una actitud machista. Y en realidad, cuando uno escucha el diálogo que tuvo con una de las participantes, una de las directoras, una japonesa, él la hace callar y dice, las mujeres solo saben interrumpir o algo para ese efecto. Bueno, y eso ya, los tiempos no están para eso. Y una descalificación de ese tipo por un asunto de género, realmente estaba bien llamado a renunciar. Un hombre ya también muy mayor, quizás creció en una cultura diferente, pero las cosas han cambiado. Y después tuvo que renunciar el director musical, que estaba preparando una partitura para ser tocada en los Juegos Olímpicos, y él por matonaje en su escuela. Y esto se le generó un escándalo por su personalidad, y tuvo que renunciar. Y finalmente, el que iba a ser el maestro de ceremonia, en algunas horas más, cuando se inauguren los Juegos, bueno, él tuvo que renunciar porque había hecho un chiste, no he visto cuál fue el chiste, pero al parecer era un chiste sobre el Holocausto. Era algo así como, juguemos al Holocausto. Bueno, te podrás imaginar cuántas sensibilidades hirió, y esto llevó a que el primer ministro japonés, Son Suga, dijera directamente que él se sentía avergonzado de este tipo de criterio. Por lo tanto, ha sido un escándalo tras el otro, y no es atípico en los Juegos Olímpicos. Es decir, hay una cantidad enorme de prensa muy pendiente, muy atenta a todo lo que pasa, y cada vez que hay un chascarro, algo, inmediatamente es ampliado. Yo recuerdo cuando se hicieron las Olimpiadas en China, y a una deportista alemana se le perdió su garrocha, de salto alto. Y la cantidad de reportajes que vi sobre la famosa garrocha en unos Juegos Olímpicos que eran un reloj súper bien organizado. Pero cuando tienes una masa de periodistas que está buscando la nota diferente, el ángulo cómico, en fin, muchas veces se le da importancia a estas situaciones. Pero en este caso ha sido realmente grave y los japoneses han tenido muy mala suerte. Y yo me imagino lo descompuesto, Fernando, que deben estar. Porque si hay un pueblo que es estructurado, son los japoneses. Yo recuerdo en un viaje protocolar, cuando llegué me regalaron un librito. Y yo dije, ¿y esto qué? Y era todo el horario, todos los trayectos. Y en cada trayecto, por ejemplo, decía, usted va a entrar por la puerta número 2. Allí va a entrar a un corredor en el cual va a tardar 1 minuto en recorrerlo. Y estaba todo cronometrado al segundo. Y así preparan las cosas. Entonces, cuando un país, a una cultura que tiene esa vocación de precisión, le pasan todas las cosas que le están ocurriendo a los japoneses, que hasta el último minuto no saben si se va a poder hacer o no. Hasta ayer todavía habían rumores de que se podían suspender los Juegos. Bueno, yo creo que los japoneses ya con este solo hecho están sufriendo. Súmale a eso que 80% de los japoneses no quieren que se hagan los Juegos en Japón. Tienen miedo de que esta llegada, esta afluencia masiva, y ya vemos 90 casos dentro de la ciudad olímpica, bueno,
que esto vuelva a generar un brote de coronavirus y que perjudique al país. Y estamos hablando de una isla que de sí son bastante cerrados, hay muy pocos extranjeros, hay muy pocos japoneses que hablan otro idioma, incluso inglés. Es decir, son genuinamente una isla. Bueno, habrá que seguir viendo cómo avanzan las cosas en la isla, pero por lo pronto ha sido muy tormentoso llegar hasta este punto. Sí, es bien interesante lo que estás planteando, lo estábamos conversando incluso en la entrevista anterior con Martín Vinacour, esto a raíz del cambio del nombre en esta galleta chocolatada y los cambios de nombres y la evolución del lenguaje y las cosas que antes tenían todo el sentido del mundo y hoy día pierden ese sentido o son ofensivas en virtud de un cambio evolutivo en el lenguaje. En el caso japonés, yo he hablado, porque yo hago una serie de entrevistas para el canal de Deportes Olímpicos y he conversado con varias personas, incluyendo al presidente del Comité Olímpico. Y fíjate tú, me contaba Miguel Ángel Mujica, el presidente del Comité Olímpico, que todas las personas que van en las distintas delegaciones tienen que mandar anticipadamente el cronograma de todos sus movimientos mientras estén allá. Todos los movimientos que, bueno, muchos de ellos pueden incluso hasta cambiar porque tú actúas en una determinada zona y puedes cambiarte posteriormente. Bueno, pero el hecho es que tienes que tener el itinerario de traslado de todo, de tus entrenamientos, de tus comidas, de todo al día. La segunda cosa que es importante en ese sentido es que son más o menos 12.000, 11.000 y algo los atletas que llegan a Japón. Es una probablemente de las más masivas olimpiadas que van a haber, de los Juegos Olímpicos. Y claro, tú no vas a tener público, pero las villas olímpicas tienen una forma tremendamente también protocolar, rigurosa, para que entre los atletas, que es una de las cosas que todos los atletas que he entrevistado me dicen, mira, lo maravilloso de los Juegos Olímpicos es que tú estás a 2 pasos del campeón mundial de natación, estás a 3... pasillo del equipo de fútbol que va a ganar la Olimpiada, y conversas con ellos en los comedores, es un evento social, pero para ellos valiosísimo. Bueno, nada de eso se produce en esta materia y por eso es que andan muy preocupados, según leí el otro día, los japoneses por tratar de evitar que aparezcan los espontáneos, que aparezcan las personas que eventualmente traten de hacer una convivencia fuera del protocolo. Claro, y piensa tú que la mayoría, o sea, el grueso, la gran mayoría es gente joven, los deportistas, y que casi por instinto son amistosos. Es la gran oportunidad de encontrarse con gente de distintos continentes que nunca en ningún otro lugar vas a ver. Es decir, es una ocasión maravillosa para los deportistas y un atractivo para muchos que no tienen aspiraciones de medalla y están justo dentro de los rangos aceptables. Bueno, pero el premio de ir a un Juego Olímpico te va a dejar recuerdos para toda la vida, se generan amistades, es un evento extraordinario. Por sí solo si fuera eso, ya se justificaría. Ahora, cuando a un país organizar todo esto le cuestan 25.000 millones de dólares, que es lo que ha invertido Japón, que tenía la esperanza, por supuesto, como todo el mundo, había construido una ciudad olímpica y esa ciudad la tenía lista hace un año y estaba previsto venderla. Es decir, como se hizo en Chile, en tantas partes, se construyen estas poblaciones llamadas villas olímpicas y cuando pasan los Juegos se adjudican, se venden. Y bueno, eso le complicó la vida tremendamente a Japón. Han gastado esta fortuna y esto empieza a tener contornos políticos también, porque para el gobierno
Y bueno, hay mucha gente que se pregunta, ¿se justifica este costo? Ya ha habido discusiones antes sobre Juegos Olímpicos que en general en muchos países han dejado pérdida, pero aquí la pérdida va a ser total. No hay venta de entradas, claro, está la venta de los derechos televisivos, pero igual va a ser muy grande la pérdida que va a cosechar Japón. Japón es un país muy rico, no es que van a pasar hambre por esto, pero igual a ningún gobierno le gusta responder por 25.000 millones de dólares invertidos y de lo cual hay un gran signo de interrogación cuánto va a recuperar. Ahora, hay cosas también que son hasta cierto punto de vista, Raúl, ¿cómo te diría yo? Anecdóticas y casi risibles. No sé si tú supiste lo que pasó en la Villa Olímpica, donde se crearon unas camas de cartón que tenían una resistencia bastante leve, según se decía, para evitar una cosa que pasaba aparentemente en todas las villas olímpicas, que los atletas, bueno, básicamente tuvieran relaciones sexuales en las camas porque están ahí, en la Villa Olímpica. Y por lo tanto esta cama se venía al suelo aparentemente porque estaba hecha justo para una persona y no podía tener más peso de una persona. Pero ¿qué pasó? Pasó que saltaron dos gimnastas, dos atletas, ahí están probando. Y se grabaron arriba de la cama saltando y dicen, resiste, la cama resiste, no hay problema. Así que, ¿qué me decís tú, Tugar bueno, en Japón. Lo toman con humor, pero es cierto, eso es un pueblo tan planificado, que deja tan poco a la espontaneidad, es decir, está todo programado en términos de tiempo. Eso de hacer una cama que tenga una resistencia determinada para que no pueda ser usada para ningún otro propósito que no sea dormir. Claro. Entonces, sí, eso me suena muy familiar, o sea, es lo que uno conoce de los japoneses, pero por lo mismo yo creo que a ellos los debe mortificar mucho toda esta situación improvisada, inesperada, ahora, perdona, no sabiendo Raúl, hasta el último minuto cuándo si van a poder seguir. Sí, perdona, Raúl, tú mencionaste hace un ratito que cerca del 80% de los japoneses habían visto con mala cara que se realizaron los Juegos. En la última encuesta que vi señalaba en medios internacionales daban ese dato. Pero tanto así, porque tanto así, esa era la cifra. Eso es bien gigantesco, porque es básicamente un juego olímpico que se hace contra la voluntad del mismo pueblo, digamos. Absolutamente. Y un pueblo que, digamos, no va a tener ningún beneficio. Da lo mismo si estuvieran mirándolo en España o en Corea del Sur. Para ellos sería lo mismo, porque lo van a ver en televisión. No pueden ir a los lugares. Los estadios están cerrados, rigurosamente vigilados, que no pase nadie, y están tratando de mantener totalmente segregado al público de los atletas, incluso para propósitos sociales. Es decir, muchas veces la gente se acerca, va a ver a los deportistas, se hablan, los invitan a sus casas. En fin, hay todo un intercambio muy rico y muy deseable. Bueno, en esta ocasión el miedo más fuerte, el miedo al contagio, y en Japón hay hasta cierto punto un nivel de neurosis muy grande de que la pandemia no prenda allí. Sí, Chile manda probablemente una de las delegaciones más amplias que ha tenido en una serie de, creo que es la más amplia que ha habido de Juegos Olímpicos, en una cantidad bastante amplia también de deportes, porque son creo que 26 o 29 deportes o algo así, y manda en muchos deportes y es una delegación bastante numerosa la chilena. Así es que en una de esas, ¿quién sabes tú? Hay posibilidades hasta de tener medalla. Ojalá, eso sería maravilloso. Vamos al libro. Vamos al libro. Bueno, el libro es de un personaje muy conocido de todos nosotros, ahí lo tenemos, el juez Baltasar Garzón, La encrucijada, y son ideas y valores frente a la indiferencia. Y es un libro muy interesante. Él lo empezó a escribir cuando la idea le vino
cuando padeció de COVID-19, se contagió y parece, según lo que cuenta en el libro, lo agarró súper fuerte y le dio le dio la oportunidad mientras deliraba, mientras se sentía, bueno, lo agarró, lo revolcó. Y esto le dio la oportunidad de hacer una revisión de los casos y de las situaciones a las que él se ha enfrentado. Y volvió, digamos, lo que le quedó más claro y lo que más reitera es la necesidad de una jurisprudencia internacional universal, es decir, una justicia que se pueda aplicar de manera pareja, no solamente en ciertos países, sino que a nivel mundial. Y eso se tiene que aplicar para todo tipo de situaciones, no solamente situaciones criminales, sino que especialmente él lo subraya al sector financiero. Y él, a lo largo de varios capítulos, desarrolla la impunidad que han conseguido distintas empresas, distintos rubros industriales que consiguen exenciones y, bueno, esto lo hemos conversado ya en temas tributarios, pero esto también se da en transgresiones a ciertas normas de cuidado del medio ambiente y por lo tanto él defiende una justicia universal, es decir, que no haya ningún lugar donde no te pueda alcanzar el largo brazo de la justicia. Y eso es su alegato central dentro de este libro, que está bien escrito, es sencillo, es claro. Yo te diría que a veces podría pecar hasta de una gotita de ingenuidad, pero no es el caso. Lo que pasa es que él es muy llano y está escribiendo para todo público, no se enreda con términos legales, que por lo demás es un libro que está siendo vendido en muchos países y por lo tanto tienes que tener cuidado porque las denominaciones de ciertas circunstancias o de ciertos delitos varía de país en país y esto para alguien que está argumentando por la universalidad de la justicia hay que empezar por un lenguaje que también sea universal. Yo lo encontré un libro muy atractivo en el cual no se necesita ningún conocimiento previo para leerlo y es un hombre que tiene, sin duda, debe ser uno de los jueces más experimentados del mundo hispanoparlante. Sí, ahora es bien difícil conseguir probablemente una utopía como la que él plantea, digamos, de esta... cada vez que han habido amenazas a determinados países de poder ser llevados a tribunales internacionales, bueno, los países más grandes se retiran o no cuentan con ellos para eso, digamos, porque de hecho la justicia internacional no tiene un sistema donde te pueda obligar a comparecer o a estar en determinada situación. Puede fallar, puede sentenciar, pero desde ahí para adelante básicamente todo queda a la buena fe de las partes, digamos. Y por lo tanto ha sido muy difícil generar un tribunal penal internacional con la dimensión de la amplitud y la dimensión en términos de qué tipo de delitos, qué tipo de infracciones se debieran ver en todo el mundo, justamente porque está mucho más circunscrito a determinadas materias que tienen que ver con genocidios, tienen que ver con cosas muy feroces, pero en términos de justicia universal, es una pendiente bien alta esa de alcanzar. Seguro, y esto además tiene una dimensión cultural muy profunda. Hay países donde, por ejemplo, el respeto a la mujer se da de una forma, claro, y en otros hay una ausencia casi total. Y por lo tanto, el actuar de un individuo en esa sociedad va a ser evaluado de manera distinta por jueces en la otra sociedad. De manera que, claro, es difícil conseguir esta ambición, pero él lo plantea como una meta, es decir, deberíamos caminar hacia allá. Y en parte, si tú te fijas, ahora sacamos la tapa es de una persona, cabeza para abajo, y es la política de la avestruz, y lo que él quiere decir, hay muchos que no quieren ver qué es lo que es necesario para lograr mayor justicia, y que hoy día la justicia, en la forma en que la tenemos a nivel internacional, deja todavía bastante que desear.
Bueno, muchas gracias, Raúl. Y nos estamos encontrando el próximo lunes. Que te vaya muy bien. Eso, igual. Chao. Chao. Volvemos en un ratito con Ojo Con.